Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Vamos a continuar. Hoy vamos a ver el significado de lo que es la palabra fortalecer. Nos dice, ¿verdad?, en diccionario secular, fortalecer es hacer fuerte o más fuerte a alguien o a algo. Es adquirir una persona fuerza física o moral. Pero nosotros estamos hablando en las cuestiones del Señor, entonces es adquirir fuerza, pero en el espíritu, ¿sí? Una persona que necesita fortalecerse, pues es cuando esta persona se siente débil, ¿sí? Una persona enferma necesita fortalecerse tanto física, moral como espiritualmente, ya que todo lo que pasa en tu cuerpo afecta alma y espíritu. Lo que pasa en tu alma pues afecta igual a tu cuerpo, a tu espíritu, y lo que pasa en tu espíritu pues afecta a tu alma y a tu cuerpo. Entonces simplemente una persona cuando está postrada en cama de algo físico pues está moralmente, además de su cuerpo físico está débil, postrado, ¿verdad? Pues su alma también está débil y por lo tanto su espíritu. Entonces, bueno, si es una persona que es creyente, pues es importante, ¿verdad?, clamar al Señor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser fortalecidos, pues, para ser valientes, ¿sí? Un creyente con temor, un creyente con miedo no está fortalecido, ¿sí? Mientras que cuando ese creyente es restaurado, viene fortaleza. Y todo esto es obviamente por Dios, por su Espíritu Santo en Cristo Jesús. Aquí, fortalecer del hebreo 2388 es Hazak. Tiene mucho significado. Entonces aquí es importante, solamente voy a tomar uno: ser fuerte, valiente, fortalecer. O sea, ser valiente implica fortalecer, ¿no? Curar, reparar, fortificar, afirmar, etcétera. Tiene un significado amplio, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver primer libro de Samuel 23:16. Vamos a leer desde el 15. Dice: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Entonces aquí es muy importante, ¿verdad? Nuestras manos tienen que ser fortalecidas, pero en Dios. Y cuando nuestras manos son fortalecidas en Dios, pues obviamente que podemos alabarlo, podemos bendecir, podemos dar, ¿sí? Entonces podemos proveer a otros, ¿sí? Dice, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Vamos a leer aquí primer libro de Samuel 36, ¿sí? Aquí nos dice, vamos a leer desde el 1 al 6, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El 5 nos dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho. Entonces, aquí una persona angustiada es una persona débil, ¿sí?
Una persona que ha sido impactada sorpresivamente es una persona débil. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Adonai su Dios. Entonces, pues generalmente lo que la gente hace en el mundo, ¿verdad? Vas y te fortaleces con un amigo. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, tenemos que buscar en la presencia de Dios a nuestro Padre, a Dios, y nos tenemos que fortalecer en Él, ¿sí? Nos dice primer libro de Reyes 20:22, vamos a leer desde el 21. Aquí vemos que bajar la guardia es caer en debilidad, ¿sí? Nos dice, y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Y vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete, considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Entonces aquí es importante no bajar la guardia. Cuando se baja la guardia, es de cuenta que entras en una debilidad. Y no estamos hablando de una debilidad en donde te sientas postrado, cansado, no. Sino que simplemente espiritualmente, ¿verdad? Estás quizá dejando de orar, ¿verdad? Buscando del Señor o dejas de leer la palabra. Entonces eso es bajar la guardia, hablando espiritualmente, de que tenemos que estar o no bajar la guardia en contra del reino de tinieblas. El reino de tinieblas es, pero bueno, nunca deja de estar en acecho, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión en el caso del creyente, que el creyente tiene una victoria, ¿verdad? Y ya, se relaja, baja la guardia. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Esdras 6:22. Vemos, ¿verdad?, que aquí está hablando de... Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 21. Comieron los hijos de Israel que había vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Adonai, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Adonai los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Entonces aquí es muy importante que las manos deben de ser fortalecidas para hacer la obra de Dios. En este caso, pues obviamente iban a construir, ¿verdad?, lo que era la obra, la casa de Dios, ¿sí? Entonces aquí, para la obra del Señor, nuestras manos tienen que estar fortalecidas, y es para alabarlo, es para ayudar, es para dar, es para proveer. Entonces, de las manos fortalecidas fluye unción, de las manos fortalecidas fluye bendición, fluye poder. Las manos violentas, las manos con un lenguaje de tinieblas, pues son manos que no están fortalecidas en el Señor. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en dónde están fortalecidas tus manos? ¿Sí? ¿Qué hacen tus manos? Unas manos violentas, agresivas, que roban, ¿sí?, que pegan, golpean, ¿verdad? No son manos fortalecidas en el Señor. Las manos fortalecidas en el Señor, ¿verdad?, proveen, fluye poder, bendicen, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Esdras 7:28, vamos a leer desde el 27. Bendito Adonai Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Adonai que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Entonces, ¿cómo no nos va a fortalecer cuando tú sientes que el Señor te toca? ¿Sí? Dice, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los
príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Entonces es muy importante saber que Dios es el que nos fortalece, la palabra de Dios, el que el Señor te toque, el que el Señor te abrace, o sea, todo eso nos fortalece, ¿sí? Nehemías 6:9, desde el 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Bueno, obviamente aquí ellos tenían que clamar esto, ¿verdad? Porque estaban en la obra del Señor, estaban en su casa, ¿verdad? Construyendo, entonces ellos estaban pidiendo, ¿verdad? Que fueran fortalecidas sus manos. Entonces, obviamente estamos hablando que la casa del Señor fue construida pues con manos fortalecidas, con manos limpias, con manos santas, con manos puras, no como gente, ¿verdad? Que puede construir una casa, ¿verdad? Y que se lleva el material, ¿sí? Que se lleva la arena, o sea, hablando en lo natural, pues obviamente que no es así, hermanos. Entonces, aquí nuestras manos tienen que ser fortalecidas en el Señor para no que la gente no tome los diezmos, ¿sí? Los diezmos son de la autoridad. Los diezmos se le dan al pastor, los diezmos se les dan al apóstol, ¿sí? Entonces, que el Señor fortalezca tus manos para que no tomes, ¿verdad? Lo que no es tuyo, lo que no te corresponde, ¿sí? Imagínate que, por ejemplo, Judas era el tesorero de Jesús, ¿verdad? Pero metía su mano en la bolsa o en el lugar donde estaba el dinero. O sea, le gustaba el dinero. Entonces ahí cuidado, ¿sí? Job 4:3, vamos a leer desde el 2, si probáremos, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Entonces, aquí es muy importante la fortaleza o el fortalecer las manos débiles para poder hacer cosas, ¿sí? Dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Entonces, la palabra de Dios fortalece, hermano. Nos fortalece para enderezar y no separarnos del camino de la gracia. No separarnos del camino que es en Cristo Jesús, ¿sí? Nos dice aquí Isaías 35:3, desde el 2 dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmelo, de Sarón. Ellos verán la gloria de Adonai, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Entonces, nuestras rodillas, nuestras manos, ¿verdad? Tienen que estar fortalecidas, ¿verdad? No pueden estar debilitadas, ¿verdad? Para hacer la obra del Señor o bien para postrarnos y clamar y orar al Dios Todopoderoso. Entonces, tienen que estar fortalecidas, ¿sí? Nos dice aquí Jeremías 23:14, vamos a leer desde el 13, dice, por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Adonai. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra,
Por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo, amargura, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¡Ay, qué tremendo está esto!, ¿no? Entonces, dice que se fortalecía en sus manos, pues en la corrupción, en la maldad, en el robo, ¿verdad? En la violencia, en la brujería, en la hechicería, en la mentira, en todo lo malo. ¡Qué tremendo! Ezequiel 13:22 dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos, desde el 21, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no entrarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Adonai, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo a seguir lo malo, ¿sí? Entonces, mira, aquí no se trata, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad?, la gente cree que si alguien hizo algo indebido, mal, se equivocó, pecó, pues córrelo. No, es que no se trata de correr, se trata de corregir, se trata de reprender, se trata de dar el consejo por el Espíritu Santo, ¿sí? Se trata realmente de que la persona, ¿verdad?, no esté, no se vaya, ¿verdad?, herida, lastimada, en confusión, en mala interpretación, no. Entonces, esa persona tiene que ser corregida, ¿sí?, para que se aparte tanto de sus malos caminos, ¿verdad?, como de su mal hacer. Entonces, es en ese sentido. Nos dice Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Entonces, cuidado, porque aquí dice, ¿verdad? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con la ociosidad, ¿sí? Porque la ociosidad te lleva a indagar, ¿verdad?, la vida del prójimo, a ver si está mejor que tú, a ver cómo va su vida, ¿verdad? El estar ocioso, la gente va a querer descubrir el corazón del prójimo. Y cuidado, porque esto no le agrada al Señor, ¿sí? Entonces, en lugar de estar ociosos, tenemos que fortalecer al que está afligido, ¿sí? La mano del afligido, ¿sí? Ezequiel 30, vamos a leer el 21, el 24 y el 25, ¿sí? Dice: hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y aquí que no han sido vendados poniéndole medicina, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Entonces, fíjate, simplemente las manos débiles en lo natural, cansadas, ¿verdad? Pues una espada pesa. Entonces la mano tiene que estar pero bien adiestrada, bien fortalecida, bien fuerte, es decir, con fuerza, con poder, para poder sostener esa espada, ¿verdad? Y estarla pues moviendo varias veces en defensa por el enemigo, ¿sí? Entonces dice: por tanto, así ha dicho Adonai el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Nos dice el 24, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano. O sea, aquí ya es que el Señor, ¿verdad?, va a traer algún castigo, ¿verdad?, para alguna nación. Más quebraré
Mas quebraré los brazos de Faraón y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán y sabrá que yo soy Adonai cuando yo ponga mi espada en mano del rey de Babilonia y él la extienda con la tierra de Egipto. Y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por la tierra y sabrán que yo soy Adonai. ¿Sí? Nos dice aquí Ezequiel 34, el versículo 4 y el 16. ¿Sí? Vamos a leer desde el 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Adonai el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. No, hermano, les está hablando a los pastores. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Adonai el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Qué tremendo está esto, hermano. Aquí tenemos que entender que las ovejas son del Señor. Entonces el Señor se duele cuando Él llama a alguien como pastor, ¿verdad?, para encargarle sus ovejas. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de Moisés, las ovejas no eran de él, eran de su suegro, que era su cobertura. Y a pesar de que eran animalitos, ¿verdad?, él buscaba los mejores lugares para que estuvieran sanas y fuertes, ¿sí? Entonces, aquí, hermano, le está hablando a los pastores y cómo los pastores abusan de las ovejas, ¿verdad? Cuando las ovejas, o sea, sin considerar que las ovejas son de Dios y que Dios les va a pedir cuentas. Nosotros realmente, hermano, tenemos que tener temor de Dios. Las ovejas no son nuestras, ¿sí? Las ovejas son de Dios y Él nos va a pedir cuentas de aquellas ovejas, ¿verdad?, que no han sido atendidas como Dios quiere que se les atienda, ¿sí? En amor, no en desprecio, ¿sí? No viendo qué es lo que le sacas de ventaja, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Nos dice aquí Daniel 10, 18 y 19. Nos dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Entonces aquí, hermano, todo lo que es de Dios fortalece. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Entonces ve cómo lo que viene de Dios, la palabra, te hace recobrar fuerzas. De ahí que es muy importante, hermano, leer la palabra, ¿sí? Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Pues amén, gloria al Señor. Nos dice Oseas 7:15, vamos a leer desde el 13. Ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Ay, qué impresión. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos,
contra mí pensaron mal. Híjole, qué tremendo, mis hermanos, que pues sí, que en un momento determinado tú reconozcas quién te levantó, quién te llamó, quién te capacitó, quién te fortaleció, ¿verdad? Fue Dios, y que después no lo reconozcas, ¿sí? Híjole. Aquí otro significado es 5810, es asaz, que es raíz primaria, ser resistente, confirmar, prevalecer, mantener, fuerte, ¿sí? Entonces aquí nos dice Eclesiastés 7:19, dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Entonces vemos que aquí está hablando de lo que es la sabiduría de Dios. Nuevamente yo te digo que todo lo que es de Dios va a fortalecer. Entonces aquí dice que la sabiduría fortalece al sabio, pero está hablando de lo que es la sabiduría de Dios, ¿sí? Isaías 32 dice, vamos a leer desde el 1, hay de los hijos que se apartan, dice Adonai, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Entonces aquí el consejo fortalece. El consejo que proviene de Dios fortalece. Y dice, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Entonces, cuando realmente sobre nosotros está la cobertura del Espíritu de Dios, eso nos fortalece, ¿sí? El consejo que es de Dios nos fortalece. Añadiendo pecado a pecado, dice que se apartan para descender a Egipto. Entonces, muchas veces el creyente se va a fortalecer en el mundo que es Egipto, ¿sí? Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Entonces, aquí Faraón es una representación del enemigo. Entonces quiere decir que mucha gente va y se fortalece, ¿verdad? Bajo un espíritu de tinieblas en el mundo, ¿verdad? Bajo la brujería, bajo la hechicería, bajo la idolatría, bajo la mentira, ¿no? Bajo el engaño, bajo el adulterio, etcétera, ¿sí? Dice, y poner su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Híjole. Sí, pues obviamente que va a haber una confusión, hermano. Sí. Aquí nos dice otro significado 1396 del hebreo gabar, raíz primaria ser fuerte, prevalecer, esforzar, engrandecer, crecer, confirmar, fuerte. Dice ser valiente. Y nos dice Zacarías 10, 6 y 12. Dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Adonai su Dios y los oiré. El 12, y los fortaleceré en Adonai y caminarán en su nombre, dice Adonai. Aquí del griego, hermano, hermana, fortalecer, fíjate bien, 2901, que es kratayo, que es autorizar, fortalecer, aumentar en vigor, esforzar. Nos manda 2900, que es kratayos, que es poderoso. Entonces quiere decir que cuando una persona está fortalecida en el Señor, es una persona poderosa, que se siente fuerte. Nos manda a 2904, que es kratos, palabra primaria, que es vigor, que es imperio, que es poder, poderosamente, potencia, proeza, ¿sí? De hecho, kratos es una de las 4 palabras en griego, ¿verdad?, para poder. Y entonces, fíjate bien lo que nos dice, Lucas 1:80.
Nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces nos está hablando del niño se fortalecía en espíritu. Entonces aquí es muy importante, ¿verdad? Un niño en Cristo debe de estar fortalecido en el Señor. Y de hecho, hablando ya en lo natural, físicamente, los niños, hermanos, también tienen que caminar fortalecidos. Dice, crecía y se fortalecía en espíritu, ¿sí? Entonces, realmente la verdadera fortaleza fluye, emana del Espíritu, pero tiene que ser por el Espíritu Santo. Tiene que ser por todo lo que fluye, emana de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que entender y que enfocar todo eso también a los niños, hablando desde el punto de vista cronológico. Pero un niño en Cristo, aunque tenga 20, 30, 40, 50 años que se acaba de convertir, tiene que estar fortalecido en Cristo, ¿sí? En su espíritu. Nos dice en Lucas 2:40, dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, cuidado porque, bueno, ya vimos que la sabiduría fortalece, ¿sí? Nos dice aquí Efesios 3:16. Vamos a leer desde el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu con E mayúscula, ¿sí? Entonces, tenemos que ser fortalecidos con poder, con kratos, ¿verdad? En el hombre interior, pero tiene que ser por su espíritu, con E mayúscula, ¿sí? Es decir, por el Espíritu Santo. Nos dice aquí, del griego 1765, en Enigius, nos dice vigorizar, fortalecer, fuerza, y nos dice Lucas 22:43, vamos a leer desde el 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entonces, el Señor, hermano, podemos clamar para que el Señor, a veces la gente puede estar orando porque la persona no esté pasando determinada circunstancia, pero si es la prueba del Señor, no la vas a quitar aunque ores. Entonces aquí lo mejor, ¿verdad?, es orar porque esa persona sea fortalecida en su espíritu para que pueda salir aprobada de esa prueba. Aquí Jesús, ¿verdad?, dice que se le apareció del cielo un ángel para fortalecerle. ¿De parte de quién fue eso? Pues de parte de Dios, ¿sí? Aquí fortalecer, del griego 1743, endunamos, apoderar, dar fuerza, esforzar, fortalecer. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, nuestro fortalecimiento, nuestra fuerza, ¿verdad?, tiene que venir de la suprema autoridad que es Cristo, ¿sí? Filipenses 4:13 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
Nos dice aquí 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, estar fortalecido te lleva realmente a permanecer, a poder confrontar la circunstancia, ¿verdad? Si es prueba o si es cuestión del enemigo, hermano, tenemos que estar fortalecidos. Entonces, cuando alguien necesita estar fortalecido es porque está débil, ¿sí? Pero nos tenemos que fortalecer en el Señor. Nos dice aquí, del griego 1412, dunamo, capacitar, fortalecer. Cuando somos fortalecidos es algo que estamos siendo capacitados, ¿sí? Y esto se traduce en poder, ¿sí? Se traduce en poder, se traduce en paciencia, se traduce en longanimidad. Y como esto tiene que ser a nivel de tu espíritu, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo en tu espíritu un espíritu con longanimidad, ¿sí? Nos dice Colosenses 1:11, vamos a leer desde el 9, nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? No es la inteligencia humana, ¿sí? Para que andéis como es digno del Señor, con S mayúscula, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Entonces aquí el ser fortalecido nos capacita, nos hace aptos, nos hace competentes para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, aquí una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nada débil puede entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es poder, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Aquí, fortalecer, ¿verdad? Del griego 4599 es seno, que quiere decir vigor corporal, fortalecer, dice confirmar, conocimiento, poder espiritual, fortalecer. Nos dice Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sí? Entonces, esto, hermano, nos permite ser establecidos. ¿Cómo vas a ser establecido si estás en debilidad? Tienes que ser primero fortalecido en el Señor, ¿sí? Mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.